Tu amigo y tú deben aprobar el examen para evitar las clases de verano y luego de estudiar una semana se sienten seguros de que lo lograrán. Pero cuando reciben las notas, son mucho más bajas de lo que esperaban. Estás destrozado. Sin embargo, tu amigo no lo está, y te preguntas por qué no puedes superarlo como él. Pero deberías intentar ver el lado positivo. ¿Acaso es posible controlar nuestras emociones? La respuesta a la última pregunta es un rotundo sí. Existen diversas estrategias para regular nuestras emociones y un modelo para entender las técnicas se llama modelo de proceso. Los psicólogos usan esta herramienta para identificar dónde y cómo intervenir en el proceso que forma las emociones. Dicho proceso cuenta con 4 pasos. Primero, entramos en una situación real o imaginaria que llama nuestra atención. Luego evaluamos o valoramos la situación y si ayuda u obstaculiza nuestros objetivos. Y esto nos lleva a una serie de cambios en cómo pensamos, sentimos y actuamos, lo que se conoce como respuesta emocional. En cada paso del proceso podemos intervenir de manera consciente y cambiar nuestras emociones. Y el modelo de proceso describe qué estrategias intentar en cada fase. Para verlo en acción, imaginemos que te han invitado a la misma fiesta que a tu ex menos favorito y su nueva pareja. Tu primera estrategia podría ser evitar la situación faltando a la fiesta. Pero si asistes, podrías intentar modificar la situación al decidir no interactuar con tu ex. Si te resulta difícil, puedes desviar tu atención y jugar algo con tus amigos en lugar de enfocarte en la nueva pareja de tu ex. Otra opción es reconsiderar cómo ves la situación. Después de reevaluar seriamente las cosas, puede que te des cuenta de que no te importa con quién sale tu ex. Si ninguna estrategia funciona, puedes tratar de moderar tu respuesta emocional ante la situación. Pero puede ser difícil. Muchas de las maneras más fáciles, como esconder tus emociones o tratar de cambiarlas con drogas recreativas, suelen conducir a más emociones negativas y problemas de salud a largo plazo. Algunas estrategias más sostenibles incluyen dar un paseo, respirar lenta y profundamente o hablar con alguien en tu red de apoyo. Aunque se necesite práctica para usar bien las estrategias, aprender a identificar tus emociones y reflexionar sobre su origen es la mitad de la batalla. Y una vez que hayas asimilado que puedes regular tus emociones, hacerlo se vuelve mucho más fácil. ¿Pero deberías usar estas técnicas para mantener un buen ánimo todo el tiempo? La respuesta depende de tu definición de buen ánimo. Es tentador pensar que siempre debemos evitar la tristeza y la frustración, pero las emociones no son ni buenas ni malas. Solo son útiles o no útiles, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si un amigo te cuenta sobre la pérdida de un ser amado, sentir y expresar tristeza no solo es apropiado, sino que te ayuda a empatizar y apoyar a tu amigo. Por otro lado, si bien no es saludable ignorar tus emociones a menudo, forzarte a sonreír para superar una molestia puntual es muy razonable. Escuchamos mensajes contradictorios sobre las emociones. Algunos nos presionan para ser optimistas y otros nos dicen que aceptemos nuestras emociones como surgen. Pero en realidad, cada persona debe hallar su propio balance. Así que, si la pregunta es, ¿deberías siempre tratar de estar feliz? La respuesta es no. Los estudios sugieren que quienes se obsesionan con ser felices suelen experimentar emociones secundarias negativas como la culpa o la frustración por sentirse mal y la decepción porque no se sienten más felices. Esto no significa que debas permitir que la tristeza o el enojo te dominen, pero estrategias como la reevaluación pueden ayudarte a reconsiderar tus pensamientos sobre algo, dejándote aceptar tu tristeza y cultivar esperanza de que las cosas mejorarán. Sigue cultivando tu mente mientras aprendes sobre su funcionamiento. Suscríbete a nuestro canal o mira estos videos. Tu cerebro te lo agradecerá.